Descubre la palabra de Dios. Importancia del estudio del Antiguo Testamento. El estudio del Antiguo Testamento es importante por varias razones. 1. Fundamentos de la fe. El Antiguo Testamento contiene las escrituras sagradas del judaísmo y proporciona los fundamentos teológicos y morales de la fe judía. También es la base del cristianismo, ya que Jesucristo y sus discípulos se basaron en las escrituras del Antiguo Testamento para enseñar y entender la fe cristiana. 2. Conocimiento histórico y cultural. El Antiguo Testamento proporciona una visión detallada de la historia, la cultura y la vida cotidiana de los antiguos israelitas. Estudiarlo nos permite comprender mejor los contextos históricos en los que se escribieron los textos bíblicos, así como las tradiciones y costumbres de la antigua sociedad israelita. 3. Ética y moral. El Antiguo Testamento contiene una amplia gama de enseñanzas y lecciones morales que siguen siendo relevantes en la actualidad. A través de historias, leyes y sabiduría, el Antiguo Testamento presenta principios éticos y morales que pueden guiar nuestra vida y nuestras decisiones. 4. Profecía y promesas. El Antiguo Testamento contiene numerosas profecías y promesas que se han cumplido o se cumplirán en el futuro. Estudiar estas profecías nos permite comprender mejor el plan de Dios para la humanidad y ver cómo se desarrolla a lo largo de la historia. 5. Conexión con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están estrechamente relacionados. Muchas de las enseñanzas y doctrinas del cristianismo se basan en las promesas y profecías del Antiguo Testamento y encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Estudiar el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender mejor el contexto y el trasfondo de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento. En resumen, el estudio del Antiguo Testamento es esencial para comprender y apreciar plenamente la fe judía y cristiana. Nos permite conocer la historia y la cultura de los antiguos israelitas, así como las enseñanzas éticas y morales que se encuentran en estos textos sagrados. Además, nos ayuda a entender la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo se desarrolla el plan de Dios a lo largo de la historia. Conexión del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías y promesas hechas en el Antiguo Testamento a través de la llegada de Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene la ley dada por Dios a Moisés, la historia del pueblo de Israel, los profetas que anunciaron la venida del Mesías, y los salmos y escritos sabios que enseñan principios vitales para vivir en comunión con Dios. El Nuevo Testamento narra la vida de Jesús, su ministerio, su muerte en la cruz y su resurrección, que cumplió las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. El Nuevo Testamento también contiene las enseñanzas de Jesús, las epístolas, o las cartas de los apóstoles, que establecen la doctrina cristiana y explican cómo vivir una vida cristiana, y el libro del Apocalipsis, que habla sobre el futuro y el juicio final. La conexión entre los dos testamentos se evidencia en numerosas referencias y citas de las escrituras del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Jesús y los apóstoles reconocieron y enseñaron que las profecías y promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en la persona de Jesucristo y en su obra redentora. En resumen, el Nuevo Testamento es la revelación y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesucristo es el enlace entre los dos, y a través de él, tanto judíos como gentiles pueden tener salvación y vida eterna. Citas del Antiguo Testamento mencionados en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 23. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esta cita hace referencia a Isaías capítulo 7, versículo 14 en el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 2, versículo 6. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres de todas las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo, Israel. Esta cita se encuentra en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Mateo capítulo 4, versículo 4. Pero respondiendo él, dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
que cita Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Mateo capítulo 21, versículo 5, decida la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti manso y montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de animal de carga, que cita Zacarías capítulo 9, versículo 9. Mateo capítulo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, que cita Zacarías capítulo 13, versículo 7. Isaías capítulo 40, versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, citado en Mateo capítulo 3, versículo 3. Estos son solo algunos ejemplos, ya que hay numerosas referencias y citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento.